Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Selena sabía que su cuñada la odiaba. No solo no la soporta, o le cae mal, o no se llevan bien, la odiaba. Pero, ¿cómo y cuándo había empezado? Selena no podía responder a eso aunque quisiera. Y últimamente ni siquiera había sentido el impulso de hacerlo, toda la fuerza que su conciencia desvanecida y destrozada había dirigido al hecho de seguir sintiéndose humana. Y qué difícil era. ¿Cuántas veces? ¿Cómo se puede vivir así?, te pregunto. La voz chillona y estridente de la nuera atravesó las dos puertas cerradas desde la cocina. Estoy harta de ser una vaga. Me has convertido en una esclava. ¿Por qué me has hecho esto? Y decías que me querías. Selena arrugó frenéticamente la colcha con sus dedos traviesos. Si Elizabeth había salido temprano por la mañana, el día iba a ser largo. Significaba que probablemente volvería a darle de comer de tal manera que sería mejor morirse de hambre. Su cuñada traía la comida fría o hirviendo, y metía cada cucharada en la boca de la mujer de tal manera que el acero le golpeaba los dientes y le dolía. ¡Qué bruja!, podía decir, porque sabía que de todos modos la suegra enferma no sería capaz de pasarle una palabra a su hijo. Comes como un lobo, y sigues tan flaca como siempre. Y yo sufriendo, no consigo adelgazar. ¿Cuándo nos dejarás en paz, ¿Cuándo liberarás a nuestra familia? Por favor, dime que han encontrado a un enfermo terminal. Limpiando la boca de su suegra con una servilleta, Elizabeth solía graznar. Ahora sus manos deberían lavarse con agua y jabón, que es repugnante entrar en contacto con una tía enferma. Y si estaba de mal humor, entonces no entraba en mucho tiempo. Selena, quemada por la humillación, tuvo que aguantar durante horas hasta que su nuera vino de nuevo a servir el barco. En general, a la mano de la mujer se le ataba una cuerda que llevaba a una campana para que pudiera tirar de ella y llamar en caso de necesidad. Fue idea de mi hijo. Excepto que en su ausencia el oído de Elizabeth siempre le era muy conveniente. Y ella entraba. Bueno, cuando ella quería. Y le encantaba ser testigo de cualquier vergüenza de su suegra. Para tener algo que pincharte, sucio cerdo, ¿no podías llamar, en vez de ensuciar la cama? Claro, ¿a ti qué te importa? Elizabeth sonrió. No es para ti hacer la colada. Puedes tirarte ahí todo el día, sin hacer nada. Oh, Selena no esperaba vivir así en su vejez. O vivir para vivir. Los médicos dijeron que, en teoría, podría pasar más de un año en ese estado. Una vez, hace mucho tiempo, Selena supuso que podría, por supuesto, volverse enfermiza y una carga para sus parientes. Pero a los 90 años, no a los 55. ¿Y cómo había llegado a esto? A menudo pensaba en ello. Y la respuesta era sencilla y despiadada al mismo tiempo: simplemente sucedió, por casualidad, y no había nadie a quien culpar por ello. Selena nació en Chicago. Y su familia era la más inteligente desde cualquier ángulo, tan destacados profesores, científicos y artistas. En vista de las inclinaciones de la joven Selena y las decisiones tomadas en un gran consejo familiar, fue a la universidad y se convirtió en historiadora del arte. Pero llegaron los años 90. Y resultó que toda su inteligente familia como completamente no adaptado a los nuevos tiempos. Alguien se fue al extranjero en busca de orillas fangosas y allí perdido sin dejar rastro, alguien que entró en el negocio y allí desapareció a pesar de la reunión con el techo, alguien que banal traicionado los ideales de su crianza y bebió. Perdido, y un gran apartamento de la familia se encontró cuando querían intercambiarlo, en los agentes inmobiliarios negro. Poco después el padre y la madre de Selena murieron en un accidente de coche. Y su hija siguió viviendo. ¿Qué más le quedaba por hacer? Selena tuvo la oportunidad de ganar algunos ingresos ocasionales, luego trabajó con artículos de lujo en galerías de arte de nueva creación. Y una vez que el destino le presentó una oportunidad única, viajó a la India,
donde por consultas para cierto millonario indio, gran conocedor de antigüedades, recibió tanto dinero que pudo volver a comprarse un apartamento y en general pudo vivir cómodamente durante varios años. Pero a pesar de su mente brillante, Selena resultó ser demasiado ingenua. Y se convirtió en víctima de un hombre que cantaba al amor dulcemente, como una sirena masculina, y luego desapareció. Junto con el dinero de Selena. Dejándola en el apartamento, del que sacó todo lo valioso y con un secreto bajo el corazón. Entonces Selena oyó el rumor de que su ex había muerto por no tener que presumir de su riqueza delante de todo tipo de personalidades turbias. Sin embargo, a ella ya no le importaba. Ahora su mundo giraba en torno a su hijo John. No era fácil criar a un niño sin muchos parientes. A veces a Selena le parecía que no podía soportar todo ese peso. No podría soportarlo y... bueno, tal vez se desintegraría en átomos. Pero de algún modo lo hacía. Porque amaba a su hijo. Y quería un destino mejor para el que tuvo para sí misma. Mientras John crecía, nunca se le negó nada. Podía desayunar tarta. Tenía los bolsillos llenos de caramelos importados y una auténtica chaqueta de cuero fabricada en Estados Unidos cuando tenía 14 años. Lo único que Selena había intentado, como suele decirse, defender a muerte era la educación. Insistía en que John debía seguir los pasos de su familia y hacer algo grande. Pero él había decidido después de graduarse que iba a ser gerente. Decía que era lo único prometedor hoy en día, que quería una vida normal. Selena suspiró, lloró por el hecho de que el negocio de todo el apellido se desmoronaba. Y pagó la matrícula de su hijo. Selena trabajó aquí y allá como historiadora del arte, consultó a coleccionistas, en general, hilando. El hijo se graduó en la universidad de alguna manera. Y resultó que nadie le ofrecía a un gerente sin experiencia una silla de director de inmediato. John trabajaba en un puesto intermedio y refunfuñaba por ello. Su relación y la línea madre-hijo era complicada. Él le reprochaba no haber podido afianzarse al principio del camino de la vida. Ella le reprochaba que él mismo es un gilipollas, perdón por la expresión. Pero de alguna manera vivieron. Y entonces, un día, Selena enfermó. Se cayó en el hielo. Un golpe en la cabeza, hospital. Los médicos le diagnosticaron una conmoción cerebral y al principio todas las cosas extrañas las achacó a sus consecuencias. Pero luego todo empeoró, Selena perdía el equilibrio, se le caían los objetos, tenía problemas para hablar. Los médicos agitaban las manos y prescribían nuevos exámenes, para los que volaban todas las nuevas sumas astronómicas del colchón de seguridad duramente ganado a lo largo de los años. Y entonces los médicos dijeron que era posible someterse a un par de exámenes más, pero sería muy caro y si encontraban algo allí, se podía intentar tratar, pero costaría millones. Entonces Selena se dio por vencida, no tenía tanto dinero. Pensó en solicitarlo a fundaciones benéficas y aceptaron la solicitud, pero dijeron sinceramente que había pocas esperanzas. Porque las personas mayores son menos propensas a donar que los niños. Porque es muy ambiguo. Puede que todos los trucos funcionen, puede que no. Entonces Selena se enfrenta a la pesadillesca verdad de que se está desvaneciendo. Siendo convertida en una carga para su hijo. Y ella nunca volvería a tener una vida normal. Nunca. Y ni siquiera se había jubilado todavía. Y eso lo hacía aún más frustrante. Por eso, cuando John anunció de repente que tenía novia y que querían casarse, Selena se lo tomó positivamente. Por fin, pensó, su hijo había conocido a un buen hombre, cuando ella se fuera, no estaría solo en el mundo. Por fin, esperaba Selena, sería más fácil vivir. Creía que su Juan había conocido a una chica muy buena, amable, dulce, correcta. Y a primera vista hasta le gustaba Elizabeth. Selena siempre ha sido una persona de corazón amplio, sin prejuicios casi y por eso no le importó que Elizabeth viniera de un pueblo remoto, donde tenía una familia que bebía negro, que no pudiera entrar en una universidad o escuela de formación profesional y viviera con conocidos, pluriempleada en el mercado como vendedora.
Selena razonaba allí de todas las formas que puede girar la vida de una persona y no necesitaba, nunca necesitó juzgar. Ella lo tenía todo resuelto como ella quería. Lo principal que el alma era pura no era, que solo era una buena persona. Oh, qué equivocada estaba Selena. Elizabeth le gustaba mucho John. Porque él era un tipo sencillo. Y durante el tiempo de vida en la gran ciudad Elizabeth ya ha aprendido a entender a los hombres y se dio cuenta de que conoció a una golosina. Un apartamento propio en el centro es 1. Un puesto en una gran empresa es 2. No un montón de parientes, una madre, y que cuenta, discapacitados, son 3 y muy prometedor, por cierto. En su boda Selena todavía podía caminar un poco con un andador e incluso en voz alta podía decir algunas palabras y deseó felicidad a los jóvenes. ¿Y entonces? Cayó. Y entonces todo empezó a cambiar. Elizabeth se encontró de repente con la desagradable sorpresa de que su marido, pensaba que ahora no tiene sentido contratar a una enfermera para su madre, porque está ella, la esposa. ¿Por qué tener a una extraña en casa? Isabel intentó discutir, pero Juan la acusó de insensibilidad y discutieron tanto que ella decidió callarse. Y empezó a descargar su ira contra su suegra. Isabel esperaba que muriera pronto. Pero Selena vivió. Pasó más de un año. Elizabeth no podía pasar un día con normalidad, ahora refunfuñaba que le había entrado olor a droga, que se sentía como una sirvienta. Ella cada vez más insinuado a Juan que el ginecólogo le aconsejó con el nacimiento de su primer hijo no retrasar, pero para tener un hijo en estas condiciones es imposible. Sistemática y cuidadosamente Elizabeth llevó todo a Selena, que Selena debe ser colocado en una institución especializada. Elizabeth estaba incluso dispuesto a soportar el hecho de que tendrá que pagar por ello mensualmente, pero solo si no había odiosa madre en ley. Y ahora, al parecer, esta vez estaba más cerca del éxito que nunca antes. Durante los últimos días había conseguido montar varios incidentes que demostrarían a Juan que su madre estaba completamente loca. Así, Isabel se pellizcó la mano hasta magullársela y luego, entre lágrimas, se quejó diciendo: «A esto ha llegado la vieja loca. Compréndelo, se lo ponemos peor». Isabel suspiró y exprimió de sí misma una nueva ración de lágrimas. Y allí se ocupará de ella las 24 horas del día, nutrición dietética, de nuevo. No, no soy difícil de cocinar. Solo que aquí no le gusta cómo cocino. En general, vamos ya, ¿eh? John frunció el ceño y prometió pensar en todo. Pero siguió alargándolo. Dijo que primero había que ocuparse de todo en el trabajo. Y entonces Elizabeth decidió actuar con más decisión ella misma, encontró una pensión para ancianos. Y eligió una que no solo tenía buenas críticas, sino también las peores. Y de la mañana a la noche se lo contó a su marido, se lo contó. «Bueno, Selena», siseó la cuñada, entrando en la habitación a la mujer. «¿Qué tal estás por aquí? Y nosotros, ya lo sabes, ya lo hemos decidido todo sobre ti. ¿Qué estás tramando, vieja?» Elizabeth se tuteó de pronto. «Hemos decidido que vamos al orfanato». «Sí, sí». «¿Por qué mujes?» «No, no puedes negarte». «¿Quién os escuchará?» «Nada». «Basta, has vivido en el mundo, ahora debes dar a los demás». Elizabeth se quedó helada. Oh, cómo quería hacer algo. Nunca se había atrevido a hacer algo así, le parecía que con esto cruzaría cierta línea. Pero ahora se dio cuenta de que tal vez ya no tendría esa oportunidad. Elizabeth se acercó a Selena. Entonces, llevó la palma de la mano sobre su cara y la bajó. Fue una sonora bofetada, vaya. La cabeza de su suegra volvió a caer sobre la almohada. Elizabeth se mordió el labio, preguntándose si su marido la oiría. Pero él estaba revolviendo en las habitaciones lejanas con algo. Elizabeth se sintió extraña. Pensó que le traería alivio. Pero de repente se sintió avergonzada. Y eso la enfadó aún más con su suegra. Pero cambió de máscara justo a tiempo porque John entró en la habitación con una maleta. «Mamá», empezó tímidamente,
pero Isabel le interrumpió y dijo que ya se lo había explicado todo y que Selena se sentía y comprendía. Selena se encontraba en un estado extraño. Conmoción, confusión e incredulidad mezcladas con fatalidad. ¿Así terminaba todo para ella? ¿Iba a ser expulsada de su propia casa y enviada a un internado para desvanecerse? Ella había oído, leído, visto incluso programas sobre un sueño así, como vive la gente mayor allí no durará mucho. Aunque, pensó Selena condenadamente, ¿qué le importaba a ella ahora? Sigue como si no estuviera viva. Entonces, quizás sea lo mejor. No habrá muros nativos alrededor, no la atormentarán los recuerdos de la vida normal. Selena solo lamentaba una cosa, no poder decirle a su hijo qué clase de esposa tiene. ¿Qué serpiente esta Isabel? Selena no dudaba de que dejaría a John en cuanto se diera cuenta de que le había quitado todo lo que podía. Tenía un mal presentimiento en el corazón, y le dejaría sin piso. Vale, mamá. John se sentó en la silla junto a su cama. Tomó su frágil mano entre las suyas y le dio un suave apretón. Solo digo que nos hemos decidido, y creo que si pudieras hablar, entonces. Mamá. ¿Acaso me entiendes? Selena parpadeó lentamente, dando a entender que entendía. De hecho, alguna vez y no hacía demasiado tiempo, se había planteado hablar con su hijo. Quizá con un gesto en un idioma apenas accesible. Pero también recordaba las amenazas de su nuera, que había dicho que si a Selena se le ocurría quejarse, ella, conociendo los enfoques adecuados para John, le convencería de que Selena se había vuelto completamente loca, que era como los efectos secundarios de la medicación, que había perdido la cabeza. Elizabeth llegó a amenazar con convertir la vida de su suegra en un infierno. Solo que Elizabeth ya se sentía en el infierno. ¿Cuántas veces se le perturbaba la conciencia? Le resultaba difícil volver a sus recuerdos. La habitación empezó a girar ante sus ojos, luego perdió sus colores y parecía una fotografía en blanco y negro. Selena ya no podía nombrar con claridad las ciudades que había visitado durante su viaje por la India e incluso, para su horror, empezó a olvidar su aspecto ante el espejo. Tal vez, como había dicho Elizabeth, se había convertido en una vieja fea. Y sin embargo, ahora mismo Selena se sentía muy asustada. De repente se dio cuenta de que la indiferencia ante su propio destino es como un velo, una niebla, y detrás de ella se esconde una sed de vida. No, no quiere ir al orfanato, no quiere que se la lleven de casa. ¿Por qué? Sería el fin. La mujer crispó desesperadamente los brazos, se esforzó con todas sus fuerzas por pronunciar una palabra, pero se dio cuenta de que a los ojos de su hijo parecía una inválida loca. Y la nuera detrás de su hombro parecía triunfante y sonriente. Entonces, ¿cómo vamos a bajarla?, dijo John. Acababa de recibir un mensaje en su teléfono diciendo que había llegado un taxi. Y recordó que había olvidado decirles que llevaban a un hombre gravemente enfermo. Así que tuvo que ir a hablar con el taxista, a ver si podía ayudarle a bajar a su madre. Bueno, o tendría que ir a los vecinos con semejante petición. John suspiró, besó a su madre en la mejilla, le dijo que no estuviera triste, que todo iría bien y se fue. John suspiró, besó a su madre en la mejilla, le dijo que no estuviera triste, que todo iría bien y se fue. Afuera hacía buen tiempo, el aire parecía primavera en su amanecer, el sol brillaba, el resto del día prometía ser maravilloso. John suspiró de nuevo y aún más pesada, su madre no estaba nada bien y ya era hora de que dejara de convencerse de que era posible mejorar. No, tendría que seguir viviendo así. Por suerte, conoció a Elizabeth. Ella, por supuesto, tampoco es fácil. Pero es tan amable. Cuantos meses siguió a su madre, alegró su ocio. Elizabeth dijo que leía sus poemas. Ahora no es el momento de ponerse sentimental. El taxi está aquí. ¿Dónde está? John giró la cabeza, buscando un coche blanco con la matrícula correcta. Creo que estaba aparcado allí, en el lado opuesto del patio. El tipo se dirigió hacia allí y casi atropella a un hombre. De un jeep negro aparcado cerca de su entrada salieron varios hombres,
todos con trajes negros de negocios. No parecía nada fuera de lo común, ¿verdad? Excepto que una mirada lanzada sobre ellos fue suficiente para darse cuenta de que no eran tan simples. Los trajes eran claramente caros. También el coche. Tipos fuertes, intensos, sensibles. Y uno de ellos destacaba en particular. En primer lugar, tenía una corbata roja, los otros tenían corbatas negras. En segundo lugar, estos tipos parecían europeos, y este claramente tenía genes de algún país del este. De piel oscura, ojos negros intensos y pelo oscuro y ondulado hasta la mitad del cuello, y en la oreja un pendiente de oro con una piedra brillante. Discúlpeme, dijo el hombre misterioso mientras se encaraban, y luego apoyó con delicadeza pero firmeza la palma de la mano en el hombro del hijo de Selena. Ion, ¿supongo? Sí, ¿qué quieres? Ion entornó los ojos. Por alguna razón recordó que se había retrasado en el pago del préstamo de un flamante smartphone para Lizonka. Pero no, estos tipos eran demasiado gas para ser cobradores. Habló un joven que parecía de Irán o la India. Se presentó como Amir Barma y dijo que había venido a la ciudad específicamente para conocer a Selena. Amir lamentó que la mujer, según se había enterado, estuviera gravemente enferma. También dijo que este encuentro era muy importante para él, que su padre y Selena se habían conocido bien en el pasado y que esperaba que Ion lo entendiera y que se alegraba de conocer al hijo de Selena, etcétera, etcétera. ¿Has llamado a un taxi? El conductor sacó a Ion de su extraño estado, casi de trance. Cuesta dinero esperar un minuto. ¿Cuándo te vas a bajar? ¿Qué? Lo siento, dijo Ion a Selene y a la otra persona con la que hablaba. Un minuto más. Se volvió de nuevo hacia Amir. Verás, no podré reunirme y hablar con mi madre. Ella ha empeorado últimamente. No se encuentra nada bien. Así que hoy voy a trasladarla. Ion tragó saliva, por alguna razón le resultaba incómodo decirlo delante de un extraño. La voy a trasladar a un internado. Allí cuidarán de ella. Tu madre está bajo tu cuidado, no es responsable de sus actos, entrecerró los ojos el misterioso Amir. ¿Qué? No. Ella. En general, ella todavía puede pensar, pero no bien. Yo pagaré. Entonces, cuando reciba su pensión, todo se pagará de ella. Mamá todavía es capaz, pero está empeorando y... Ion dejó de hablar. No entendía por qué era tan franco con Amir. ¿Lo había hipnotizado? Ion se dio la vuelta y casi escupe al suelo de un mal ojo. Ya está, tenemos que irnos, dijo. Salvo que los dedos de Amir no lo soltaron, clavándose en su hombro como la zarpa de una bestia depredadora. Y sin embargo, sonrió impecablemente, Hollywood simple Amir. Tengo que hablar con tu madre. Creo que tenemos un poco de tiempo. Amablemente, le entregó al taxista, que estaba estupefacto, unos cuantos miles. Por su espera. Y esto, le tendió mucho más dinero a Ion. Por interrumpir tus planes. Eres un hombre de negocios, Ion, ¿no? Estoy seguro de que podemos entendernos. Créeme. Realmente necesito hablar con tu madre. Ion se quedó con la boca abierta. Le acaban de dar el dinero de 3 meses. Vaya. ¿Y eso qué? Como un soborno para que no interfiriera en la reunión. Ion moqueó mientras se debatía entre el orgullo y la lujuria por el dinero fácil y un poco de miedo, cuya naturaleza no podía comprender. Bueno, está bien, dijo al fin, guardándose el fajo de billetes en el bolsillo. Te acompaño a la puerta. Se dirigieron a la entrada. Ion se sorprendió un poco de que hubiera otras 2 personas caminando junto a Amir. ¿De verdad es un pájaro tan importante que se pasea con guardias como un millonario de película? Esto está sucio, murmuró Ion por alguna razón, porque la señora de la limpieza se había dado de baja por enfermedad. Bueno, ¿por qué has tardado tanto? Ya está otra vez. Elizabeth abrió la puerta, enfadada. ¿Y quién es este?
Tornó los ojos hacia los visitantes, que ya se apretujaban en el vestíbulo, como si fuera a su casa. Un conocido de mamá. ¿Qué? Un conocido suyo, he dicho. Elizabeth. Ion cogió a su mujer por el codo y la apartó. Tiene que conocerla por alguna razón. Nunca lo había visto en mi vida. Pero él, y entonces Ion le mostró el dinero a su esposa. Estaba dispuesto a pagarme para que le dejara entrar. Elizabeth se quedó helada como si una muñeca de cuerda se hubiera congelado y los engranajes giraran en su cabeza. ¿Podría ser falso? No lo creo, respondió Ion. Creo que... No sé lo que es, pero... ¿Cómo va a hablar con ella? ¿Está loca? Y una inválida. Un vegetal. Elizabeth jadeó de disgusto. La última palabra sobre su madre cortó desagradablemente a Ion. Miró hacia la habitación. Amir estaba sentado en una silla junto a la cama de Selena y le hablaba de algo. O más bien, teniendo en cuenta que Selena no podía hablar, le estaba contando algo. Otro hombre. ¿Qué demonios es eso? El segundo hombre, un hombre rubio y delgado, cuya cara y movimientos evocaban asociaciones involuntarias con un perro galgo flaco, estaba palpando el brazo de Selena por alguna razón, como si le tomara el pulso. Y estaba informando brevemente a Amir. Y entonces Ion captó la mirada de su madre. Tan significativa. Parpadeó. ¿Mamá? Entró corriendo en la habitación. Mamá, ¿te das cuenta de lo que te están diciendo? Selena se quedó helada. La mirada de sus ojos llenos de lágrimas vagaba entre los misteriosos invitados extraterrestres, su hijo, y todavía saltó a su nuera, que tampoco iba a permanecer lejos. Elizabeth era inquietantemente curioso acerca de lo que estaba pasando aquí. Además, es el mismo sucediendo por alguna razón que no le gustaba. Amir volvió a hablar con Selena, pacientemente. Ella abrió la boca, intentando decir algo. ¿Y tú quién eres? Elizabeth tomó la palabra. Esta es, ya sabes, mi suegra, y quiero saber con qué derecho. Amir se volvió hacia el tipo selenio que parecía un despiadado perro de caza. Asintió, sonrió y... Todos los acontecimientos siguientes sucedieron muy deprisa. En primer lugar, Amir cogió de repente a Selena en brazos con facilidad, como una bola de pelusa, y con mucha suavidad. La cabeza de ella estaba sobre su hombro. En el cuerpo demacrado de la mujer, el viejo vestido colgaba como en una percha. ¿Qué estáis haciendo?, empezó Ion, pero entonces se dio cuenta de que aquel desagradable tipo de perro estaba a sus espaldas, y al momento siguiente algo afilado se le clavó en el cuello. Su conciencia, su percepción del mundo que le rodeaba al mismo tiempo que un sudario, se dio cuenta de que le habían inyectado una inyección. Quiso gritar, quiso luchar, resistirse, pero... También se dio cuenta de que su mujer le había hecho lo mismo a Elizabeth, simplemente le había cerrado la boca, le había inyectado algo en el cuello, la había mantenido así durante un par de minutos. ¿Y entonces? Ion se dio cuenta de repente de que ella, al igual que él, parecía una persona muy somnolienta, o más bien borracha, a la que un amable amigo sostenía para que no se cayera. Ion quiso gritar, pero no pudo. Solo podía mover perezosamente los brazos y las piernas. Se dirigió hacia donde le indicaban. Tercer piso. El camino hacia abajo era muy rápido. Ion rezó al universo para que se encontraran con alguien en el camino. Alguien que se diera cuenta de que algo malo estaba pasando. Pero, por desgracia, bajaron sin ver a nadie. Y entonces, con la misma facilidad y despreocupación, todo el trío fue metido en los coches. Sí, Ion se daba cuenta ahora de que Amir tenía 2 coches, pero el segundo jeep estaba aparcado a lo lejos. Y el taxi, por cierto, no era visible en absoluto. ¿Desaparecido? Ion, sentado cada vez más blandamente, como una marioneta indefensa en el asiento trasero, miró a Elizabeth, su mujer, tan suave, tan indefensa en bata, estaba profundamente dormida. Y por mucho que Ion se resistiera, él también cayó dormido. Se despertó con un desagradable dolor de cabeza, la boca seca, náuseas, y sentía los miembros como de algodón.
Ion forcejeó, gritó, resolló y se cayó de la cama. Se sentó en el suelo y giró la cabeza. Elizabeth. Su mujer estaba sentada en un sillón acolchado, con las rodillas recogidas hacia el pecho y los brazos rodeándolas. Miró a su marido con el ceño fruncido. «Buenos días, gilipollas». «¿Qué?» «Elizabeth». «Yo no». «Nos han secuestrado». «¿Lo habéis sido?» «¿Cómo lo has sabido?» «Elizabeth, cariño». Ion se acercó a ella tambaleándose, se agachó y la abrazó, rodeándola fuertemente con los brazos. «No pasa nada, todo va a salir bien. Nos van a rescatar». «Ajá. ¿Dormiste 6 horas más que yo?» «Sí». «¿Por qué?» «Elizabeth. ¿Te han hecho algo?» «No». «Cálmate». La chica lo apartó de un empujón y Ion, sin confiar aún en su propio cuerpo y alejándose, se dejó caer en el borde de la cama. Miró a su alrededor. Era como si estuvieran en una habitación normal, con muebles normales. Pero la ventana. No había ventana. 2 puertas. Una conducía al cuarto de baño, la otra a una salida, pero cerrada con llave y con guardias armados, como si le leyeran la mente, le explicó Elizabeth. No tengo teléfono para pedir ayuda, añadió y resopló. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó Ion. Personalmente, no tenía ni idea. Nada estaba claro en absoluto. Un hombre extraño, un extranjero, sí se distinguía por su acento, exigía ver a su madre, y luego los secuestraron a todos. Mamá. Ion se acordó de ella hace un momento. Y lo dijo en voz alta. No lo sé, dijo Elizabeth. Dice que cuidará de ella. Dice que tiene opciones para su tratamiento. ¿Y qué quieren? Ion se frotó el lugar de la inyección en el cuello, había una ligera sensación de fastidio. ¿Rescate? ¿De qué? ¿De tu sueldo? ¿O crees que nos ofrecerán vendernos la bodega y obtendremos millones por ella? ¿Me estás escuchando? ¿Qué rescate? Querían a tu madre. Tengo miedo, dijo Ion después de que la habitación hubiera estado en silencio durante un rato. Tal vez sean maníacos. No. Amir no es un maníaco. Solo está loco, replicó Elizabeth. Nos necesita, como garantía. ¿De qué estás hablando? Ion estaba acostumbrado a ser paciente con su mujer, en su pareja en general, era Elizabeth quien solía iniciar todos los conflictos, y él los apagaba porque de lo contrario le salía más caro. Pero ahora mismo Juan estaba empezando a hervir. Le parecía que su mujer estaba mucho mejor informada de todo lo que pasaba que él, y eso le cabreaba. ¿Y por qué me he liado contigo? Elizabeth suspiró. Pensaba que aun siendo de una familia inteligente, un apartamento en el centro, buena educación, no bebes, no me engañas. ¿Y yo que pensaba que te habías enamorado de mí? No era el momento adecuado para descubrir la relación. De hecho, no era el momento adecuado en absoluto. Pero Ion estaba en racha. ¿Qué estás haciendo? ¿Te casaste conmigo a propósito? ¿Quieres dejarme en paz?, le espetó Elizabeth. ¿Podemos hablar de la relación de tu madre con la mafia? ¿Qué? Ion se quedó boquiabierto. ¿Qué mafia? Podía imaginarse a su madre en muchos papeles diferentes. La casera que podía hornear una docena de capas de albóndigas. Una guía turística, hipnotizando a los turistas. Una profesora estricta. Pero... ¿mafia? Cualquiera menos su madre. Y más aún. Porque la mafia la necesitaría ahora que estaba básicamente con un pie en la tumba. Finalmente, Elizabeth habló. Y siguiendo sus palabras con su imaginación, Ion tuvo bastante claro todo el panorama. Elizabeth fue la primera en entrar en razón. Luchó, incluso intentó morder. Se la amenazó con volver a administrarle la inyección sedante. Y se le dijo que escuchara. Amir ceremoniosamente, y por alguna razón parecía particularmente ofensivo,
se disculpó por las molestias y por el hecho de que temporalmente Elizabeth tendrá que salir de su vida normal. Elizabeth, en cuya cabeza empezaron a surgir vívidamente todo tipo de historias sobre maníacos con sótanos, pidió que se lo aclarara. Entonces él dijo que era el hijo de una vieja amiga de Selena. «Amigos», exclamó Elizabeth. «¿Eres consciente de que has cometido un delito?», dijo Amir con una risita que ya le gustaba a Elizabeth. A él, dijo, le gustaban los alegres. «¿Estabas flirteando con él?». Ion habría saltado y sacudido a su mujer como a una pera madura si hubiera tenido más fuerza. Elizabeth ignoró su pregunta y continuó con la historia. Amir dijo que necesitaba a Selene para una cosa. Pero también necesita garantías de su lealtad y devoción. ¿Y qué mejores garantías que tener cerca a la persona cuya ayuda quieres obtener? Elizabeth hizo una suposición. ¿Entonces son una especie de rehenes en caso de que Selena no ayude? Amir le pidió que no sacara conclusiones precipitadas. Y luego se hizo el ofendido y sugirió sustituir el término rehenes por invitados especiales, y añadió que incluso en la Edad Media existía una práctica interesante cuando se enviaba a alguien de la familia real a la corte del gobernante con el que tenían una alianza, con el fin de ofrecer garantías de lealtad. Así que dijo que a ellos les ocurría algo parecido. El tal Amir también es historiador. Elizabeth volvió a olisquear y John se dio cuenta de que su mujer es más de ligar, pero en realidad tiene mucho miedo. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a quedarnos aquí sentados? ¿Y vivir como?, murmuró John. Está loco. Está loco. Dijo que nos explicaría los detalles más tarde. Mientras tanto, la cerradura hizo clic en la puerta. John arqueó el cuello. Un guardia apareció en el umbral con una bandeja en las manos. A sus espaldas había otro guardia, un armario apenas más alto y ancho que la puerta. Así que cualquier idea de una resistencia decidida se desvaneció por sí sola. El guardia dijo algo en inglés, se acercó y dejó la bandeja sobre la mesa, luego se marchó y la puerta se cerró. ¿Qué ha dicho? ¿Habla un idioma extranjero?, preguntó John. Aprendí, iba a menudo a casa de mi vecina y ella me escondía de mis padres cuando cogían ardillas. Era profesora de inglés y también estudió conmigo, contestó Elizabeth, luego se acercó a la mesa y empezó a quitar las tapas de los platos. Nos traen la comida de los restaurantes, dijo, y señaló con la cabeza la pila de menús que había sobre la mesa. Elige lo que quieras. Comidas tantas veces al día como quieras. Hay todo lo que necesitas en el baño. Mañana prometen sacarte a pasear para empezar. Menuda mansión, añadió. ¿Vas a comer? No quiero. Gritó John. Voy a hacer una huelga de hambre. Hasta que me dejen ir. Oh, deberías hacerlo, sonrió Elizabeth. Con los bandidos, ya sabes, es mejor tener cuidado. Sobre todo, tienen un médico. ¿Para qué? Bueno, te recetará tranquilizantes para que seas obediente. Oh, vamos. Solo estoy bromeando. Piensa, tal vez no deberías hacer eso. ¿Qué sentido tiene matarte de hambre si puedes comer? ¿Y entonces? Bueno, sí, tu madre. Tu madre, se corrigió Elizabeth, suavizando el tono. Ella ha hecho algo. Somos rehenes. Pero ella. De todos modos, todavía podría estar bien. ¿Y tú qué sabes? ¿Quizás nos entierren a todos en el bosque? No lo creo. ¿Por qué no? Bueno, fuimos secuestrados a plena luz del día. Teóricamente, por supuesto, no es muy limpio. Pero de alguna manera creo que Amir no es tan mal hombre. Está tratando de ser educado. Es solo que, es una medida involuntaria. Quiero decir, no habríamos ido voluntariamente. A John realmente no le gustaba la forma de hablar de su mujer. Su actitud de víctima sumisa, y lo que decía del tal Amir. Ya sé lo que te pasa, soltó insultante. Has desarrollado el síndrome de Estocolmo. ¿Qué? Elizabeth no lo entiende.
Es cuando la víctima empieza a comprender a su captor y a simpatizar con él. Quizás incluso se enamore. ¿Eres completamente estúpido? No. Solo que no entiendo. Mi madre no lo es en absoluto. Entonces, ¿por qué la necesitan? No hay cura para algo como ella. Bueno, definitivamente tenemos tiempo para pensar. Elizabeth sonrió descontenta. ¿Vamos a comer? ¿Qué hay? He pedido de todo, murmuró su mujer en tono extraño. Tú no me llevas a restaurantes. Gambas aquí, postre con mango. Ion suspiró y decidió comer también. Morirse de hambre era realmente estúpido. Y también empezaba a pensar que... él solo podía salir de este lío. Empezaría una nueva vida, haría deporte, se autodesarrollaría, viviría para amar y apreciar cada día. Solo para salir. Y también para entender en qué se pudo haber metido mamá. Y cómo ayudarla ahora. Sí, estaba dispuesto a enviarla a un internado, porque él y su joven esposa necesitaban vivir. Pero lo que estaba pasando ahora... ya estaba más allá. Había un reloj en la habitación, por cierto, así que Juan e Isabel no estaban completamente desconectados de la realidad en cuanto a determinar la hora. Al día siguiente, por la mañana, entró el mismo guardia y, además del desayuno, entregó varias bolsas que contenían ropa. Bien, la ropa más necesaria, vaqueros, camisetas, chaquetas. Sí, como los perros de las habitaciones, comentó John sombríamente sobre la entrega. ¿Qué demonios es esto? Bueno, mientras estabas dormido, te dije que no podemos sentarnos aquí como este. Tú seguías con la ropa de siempre, y yo no iba a ir a este estúpido internado, así que estaba en bata. ¿O prefieres que me quede en ella? Elizabeth entornó los ojos. Así que duró 2 días más. En la habitación, por cierto, también había todavía un televisor, así que al menos había alguna forma de no revolcarse en sus propios pensamientos infelices. El mismo guardia seguía diciéndome que la madre de John estaba bien, que estaba recibiendo la ayuda que necesitaba, y siempre se disculpaba con el jefe, Amir, por las molestias. Deberían estar buscándonos, dijo John un día. Digamos que me fui de vacaciones cortas en el trabajo a mi costa, porque, aquí, yo quería arreglar mi madre y hacerlo no en un apuro. Pero... ¿y nuestros conocidos? ¿Amigos? Nos estarán buscando. Seguramente pensarán que nos ha pasado algo. Creo que un hombre como Amir, lo calcula todo 100 pasos por delante, dijo Elizabeth y rascándose la punta de la nariz miró pensativamente a John. Por cierto. Si decide matarnos, ¿cuál será tu último deseo? La extraña y escalofriante pregunta de su mujer le pilló por sorpresa. John abrió la boca. ¿Idiota? Le dijo a su mujer y se dio la vuelta. No quería pensar en cosas malas. En general, era como si no se supiera cómo acabaría esta historia, pero pensar en cosas malas. No quería y no podía. La puerta se abrió. Y esta vez no era el guardia detrás de ella. Era el propio Amir. Todavía tan exquisitamente educado y eso lo hacía aún más siniestro. Me temo que mis queridos huéspedes están cansados por la larga espera, dijo, y John se encogió ante lo pretencioso y antinatural de la frase. Benditos sean tus invitados, replicó, preguntándose cuántas veces podría golpear la delgada y larga nariz de Amir antes de que los guardias lo hicieran acorralar. Supongo que deseas ver a tu madre, ignoró Amir la puya. Ella se encuentra mucho mejor y también le gustaría verte a ti. A los dos. Tiene algo que deciros. Y entonces John se levantó de un salto. Sí, quiero verla. ¿Y si le has puesto un dedo encima? En realidad, el señor de la posición enarcó una ceja con fingida sorpresa. Actualmente soy su único amigo y su única esperanza. No, no te preocupes. Selene está perfectamente. ¿Entonces? ¿Nos vamos? Cuando el hombre entró en la habitación, Selena no podía creer lo que veían sus ojos.
Incluso pensó que había perdido la cabeza. Con razón, en su situación, la locura probablemente sería un alivio misericordioso para la carga de darse cuenta de cómo uno podía convertirse en una persona indefensa y ser traicionado por su propio hijo confundido. Sin embargo, no era una visión. El hombre que se acercaba a ella era real. Al principio pensó que era él. Pero luego se dio cuenta de que el parecido era increíblemente fuerte, pero no absoluto. Su padre, en cambio. Selena nunca lo olvidaría. Su pesadilla y su maldición. Ocurrió cuando fue a la India. Se suponía que era una consulta individual sobre una única colección de antigüedades. Así se había planteado al principio. Así lo veían los conocidos de Selena. Pero ella misma pronto se dio cuenta de que tenía problemas. Se llamaba Ajit Varma y procedía de una antigua familia, era un millonario de la vieja generación, su antepasado, que, por cierto, procedía de una casta no del nivel más elitista, en la época en que la India estaba gobernada por Gran Bretaña, hábilmente consiguió hacer fortuna, comerciando con objetos de valor que interesaban a sofisticados entendidos de Inglaterra. Y también, según la leyenda, este antepasado estaba emparentado con cierta casta de sacerdotes de un culto prohibido conocido por su monstruosa crueldad y la práctica de lo que podría llamarse magia negra. Aquellos sacerdotes creían que no servían a las deidades del cielo, sino a las criaturas del inframundo, espíritus malignos que se encarnaban como mitad humanos y mitad reptiles. El señor Ajit Varma aceptó a Selena como a una querida invitada, le organizó una visita guiada por sus posesiones, por encima de los honorarios nombrados de antemano, la inundó de regalos. Era galante, irradiaba poder y encantó. Y entonces, por lo que Selena entendió, que iba a trabajar no con antigüedades ordinarias, pero con las cosas. En general, se dio cuenta de que el discurso no trata de ciencia, sino de alguna aventura con un tinte místico. En cualquier caso, el propio señor Varma creía en los tintes místicos de este proyecto. Y fue entonces cuando se asustó. Selena no quería trabajar para un loco que se comportaba como un sectario. Pero el señor Varma no le permitió negarse. La amenazó y le ofreció una recompensa. Dijo que ella no tenía que hacer mucho trabajo criminal, solo asesoramiento experto. ¿Qué debía hacer Selene? Solo obedecer. Y se sumergió en su trabajo. Tablillas antiguas, escrituras sobre piedras, pergaminos a punto de deshacerse en sus dedos. Poco a poco todo iba encajando. Ajit Varma estaba buscando algo. Buscaba algo relacionado con el culto a los muertos de Selene. Selene estaba aún más asustada porque ahora sabía mucho. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Ajit Varma fue detenido, presumiblemente porque había comprado parte de su colección de artefactos en el mercado negro y había ordenado el robo de objetos de varios museos. Y Selena consiguió escabullirse del país sin ser detectada. Y aunque no le pareció del todo bien, pero aceptó el dinero que le dieron los ayudantes del millonario capturado por los servicios ya prestados. Selena volvió a casa. Y fue entonces cuando vio a Amir, el hijo de Ajit, y como le dijo a una bella modelo de Vladivostok. La madre del niño, por desgracia, murió en el parto. Su cuerpo se debilitó por el clima inusual y alguna infección local. Ajit decidió enseñar a su hijo también en su lengua materna. Amir le parecía a Selena un chico muy inteligente y entusiasta que a veces acudía a su estudio. Parecía que su padre no le ocultaba sus estudios. Selene y Amir incluso se hicieron amigos. Una vez dijo que sin duda encontraría la ciudad maldita del emperador Cobra. Selena sabía que era un cuento de hadas. Sobre una ciudad subterránea hecha de oro puro. Y ahora había un hombre de su pasado. Y él inmediatamente, como ellos lo llaman, salió al galope. Amir dijo que sabía lo gravemente enferma que estaba Selena. Y él puede ayudarla. Tiene dinero, contactos con las clínicas adecuadas y los mejores especialistas. Le dará una vida sin dolor ni sufrimiento. Si ella le ayuda a terminar lo que su padre empezó una vez. Selena pensó que estaba soñando. En el que la pesadilla y los dulces sueños de una vida feliz se entrelazaban de forma extraña. Piénsalo. Hace 5 minutos,
su propio hijo le estaba haciendo la maleta para un internado, donde se desvanecería lentamente en compañía de inválidos y ancianos igualmente marginados, y su nuera sonreía triunfante. Y ahora el hijo del hombre al que una vez había temido más que a nada en el mundo le tendía la mano. Si le hubiera dicho que era Hades y le hubiera ofrecido vender su alma a Selene, ella habría aceptado sin dudarlo. ¿Y entonces? Ella se durmió en sus brazos y le dieron una especie de remedio. Se despertó en su habitación. Se dio cuenta de que no era una clínica de verdad, sino la habitación de una mansión. El médico que estaba con ella era el mismo hombre rubio. Le explicó que durante unos días recibiría un fármaco experimental que restablecería las funciones cerebrales y fortalecería su cuerpo lo suficiente para que pudiera soportar bien los viajes en avión. Selena permanecerá ingresada en una clínica privada de la India durante aproximadamente un mes. Como le ha asegurado su médico, su enfermedad es bastante tratable. Solo costará unos cuantos millones de dólares. Pero es una nimiedad, nada es una pena para una especialista tan valiosa. Amir, por cierto, se disculpó por tener que traer consigo al hijo y a la nuera de Selena. Explicó con calma que era su garantía. En general, Selena no entendía muy bien cómo podía ser un peligro para los planes de aquel hombre en su estado, aunque la curaran. Pero también recordó al padre de Amir y se dio cuenta de que su hijo había recurrido a él. Los mismos métodos, de hecho. Y sin embargo, Selena no estaba dispuesta a llegar tan lejos. Arriesgarse por el bien de su salud. ¿Y por qué no? Pero involucrar a su hijo en todo esto. ¿Mamá? Ion se quedó de piedra cuando la vio. Selena estaba sentada en una silla. Antes solo podía tumbarse. Ella le sonrió y dijo: «Hola, hijo». Los médicos dijeron que haría falta un tratamiento muy complicado y caro para que tuviera un poco de movilidad, y aquí. Cuando Selena se levantó y le abrió los brazos, le dijo: «Bueno, puedes abrazar a tu madre». Él no sabía qué decir. Pero, ¿cómo es posible? Una pregunta salió de su boca. ¿Qué han hecho? Esto no ha hecho más que empezar, hijo, suspiró Selena. Mamá. ¿Estás sana?, agitó Elizabeth. Ella también estaba asombrada por el cambio de su suegra, pero no podía alegrarse tanto. De hecho, tenía miedo. Que ahora mismo Selena abriera la boca y le contara a su hijo cómo la trataba su nuera. A Elizabeth le parecía que entonces se caería al suelo. Ion nunca se lo perdonaría. Pero por alguna razón, Selena solo la miró con extrañeza, y no siguió ninguna revelación. En lugar de eso, habló de otra cosa. Selena explicó a su familia lo que estaba pasando. Omitió la parte que podría haber hablado de lo que su primer empleador, indio, estaba buscando en realidad. Todo lo que dijo fue que había trabajado con un coleccionista muy apasionado y entusiasta en ese momento. Y añadió con firmeza que eso era todo lo que Ion necesitaba saber. Y continuó diciendo que Amir era el hijo de ese hombre y que necesitaba su ayuda. También explicó que la recompensa sería grande su trato. ¿Quiere decir que no encontró más especialista en el mundo? Elizabeth entornó los ojos con incredulidad. Si es tan duro, podría haber contratado a todo un instituto. Es cierto, asintió Selena. Pero el caso es que el tema de la investigación se trata de cuestiones muy estrechas. No hay muchos científicos en el mundo que se hayan ocupado de ellos. Y además, algunos de los temas con los que he trabajado, explicó Selena con cautela, tenía miedo de soltar demasiado. Algunos de esos objetos ya se han perdido. Pero lo recuerdo todo y puedo, ¿cómo decirlo? Oh, es difícil de explicar. De todos modos, la cosa es también que los otros científicos, bueno, probablemente no querrán trabajar en privado. Temiendo por su reputación. Mamá, Ion entrecerró los ojos. ¿Se trata de algo criminal? Selena se encogió de hombros, decidió ignorar la pregunta. Porque no sabía hasta qué punto era legítimo el negocio de Amir. Y de todos modos, pensó Selena, solo soy una científica.
¿Qué me importa esto? Es su problema, no el mío. Y mi problema es sobrevivir. Es solo que en la ciencia hay algunas preguntas incómodas. Si las tocas, entonces considera que todos merecen la reputación de bicho raro. ¿Y de qué tengo que tener miedo? Mamá, pero... ¿Estás? ¿Y si todo este tratamiento? Bueno, no está confirmado oficialmente en ningún sitio, ¿verdad? ¿Y si te pasa algo? No, no voy a hacer eso. No voy a dejar que te vayas. Hijo, Selene sonrió y le tendió la mano, apretando y soltando los dedos. Luego cogió un trozo de papel y un bolígrafo, escribió su nombre y lo firmó. Mírame, hijo. Puedo andar. Puedo hablar. Puedo ser un ser humano normal y funcional. Y todo esto por unos tragos. No me importa lo que había ahí. Sí, estoy un poco asustado. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Rendirme, volver a ser como era y que me lleves a un internado? Ion desvió la mirada. Ahora que su madre era como había sido, se sentía tan avergonzado. En general parecía, entonces actuaba como si no fuera el mismo, como si estuviera bajo hipnosis. Y al mismo tiempo había una comprensión del alma a sí mismo, él mismo entonces decidió que la madre es una carga enferma para la vida de una familia joven. Soy capaz, afortunadamente, Selena añadió. Y voy a ir. Tal vez. Esta es la última aventura de mi vida. Pero tú. Sé que Amir quiere que seas la garantía de que haré todo de la manera correcta, pero, y ahora Selena se volvió hacia Amir, que había estado presente en la habitación todo el tiempo. Sí, quiero vivir, ni te imaginas cómo. Pero... volaré sola. Solo yo. Sé que eres hijo de tu padre. Él tampoco confiaba en nadie. Pero aquí seré todo tuyo. Y mi hijo y mi nuera. ¿Los dejarás ir? Si no, me negaré. Se hizo el silencio en la habitación. Ion se sorprendió de nuevo por su madre. Está dispuesta a renunciar a la oportunidad de curarse, solo para no tenderle una trampa. Y esto después de lo que él estaba tan dispuesto a hacer, empujarla al internado, solo para no complicarle la vida. Finalmente, Amir asintió. De acuerdo. Pueden irse. Serán liberados en cuanto nos vayamos. Y espero que sean razonables y no aleguen, por ejemplo, que yo las secuestré. Olvidaremos este pequeño malentendido, ¿no? Amir sonrió. Y yo, por cierto, estoy dispuesto a compensar las molestias causadas. ¿Crees que puedes comprarlo todo, verdad? Ion pensaba que era imposible insultarle más que todo lo que ya había pasado, pero resultó que sí se podía. Estoy de acuerdo, interrumpió Elizabeth. ¿Me das dinero? Elizabeth. Ion apenas podía respirar. ¿Qué demonios está pasando? Un momento y se puso al lado de su madre, decididamente la cogió bajo el brazo. Así es como va a ser. Me voy con mi madre. No como su rehén. Pero quiero saber que está bien. No confío en ti. Es por eso que voy a estar allí para ti. Ion, ¿por qué? Elizabeth se retorció las manos nerviosa. ¿De qué estás hablando? Vamos a coger el dinero y... No creí que te interesaran tanto, miró a su mujer con desagrado. Bueno, es que... ¿Por qué tienes que volar a algún sitio? Hizo un mohín la chica, y de repente dijo. De acuerdo. Entonces yo también volaré. No voy a dejar que mi marido vaya solo a alguna parte. No. Pero, añadió mirando a Amir. Entonces habrá que reconsiderar la cuantía de la indemnización, por supuesto. Bien, dijo Amir. En ese caso, podemos irnos pasado mañana por la mañana. ¿Cómo? Ion estaba listo, pero no tan rápido. ¿Y necesitaremos más? Hice algunas comprobaciones, Amir entrecerró los ojos socarronamente.
Tú y tu mujer tenéis pasaporte, volasteis a Turquía de vacaciones. Selena también tiene uno, lo tienes por si consigues reunir dinero para el tratamiento en el extranjero a través de algún fondo. Así que no hay nada que te retenga. ¿Y el trabajo?, exclamó John. Tengo que ausentarme del trabajo. No puedo hacerlo. Solo tienes que llamar, dijo Amir. Y créeme, puedo ocuparme de verdad de la recompensa, después no tendrás que aferrarte tanto a este trabajo. Encontrarás uno nuevo. John quería decir que no necesitaba las limosnas de un millonario loco, o tal vez incluso de un multimillonario, pero luego escupió sobre todo mentalmente, por supuesto, y decidió que ahora la seguridad de su madre era lo más importante. Amir, que se llama, soltar la correa, después de una conversación seria con los 3 futuros participantes de la aventura, dejó que John y Elizabeth ir a casa. John dijo que él y su mujer, pero necesitaban hacer bien las maletas. John no sabía en qué estaba pensando su mujer y cuánto dinero le había nublado el cerebro en un santiamén, pero él mismo tenía cierto pavor a lo que se avecinaba y repasaba en su mente las opciones de cómo cambiarlo todo o cancelarlo del todo. Pero ninguna de las opciones existía. Vale, solo alguien exigía, chantajeaba, pero estaba convencido de que resultaba que había un medicamento que podía ayudar a su madre. Y eso era lo más importante. John fue a trabajar y allí, con miedo de mirar al jefe a los ojos, dijo, digamos, por razones familiares, pero necesita urgentemente ir de vacaciones a sus expensas. No tiempo libre, pero unas largas vacaciones. ¿Tiene algo que ver con su madre?, preguntó el jefe con simpatía. Sí, soltó John, agarrándose al salvavidas. Usted ve, hay una opción de tratamiento y la necesidad de acompañar. En ese caso, solo puedo estar de acuerdo, asintió el jefe. La familia es el mayor valor en la vida de cualquier persona. Buena salud a su mamá. Pero con los conocidos y familiares no todo fue tan sencillo. Le hacían preguntas sobre qué tipo de tratamiento, dónde, cuánto, quién le trataría y demás. John primero trató de mentir, decir, encontró una clínica, solo tiene que ir. Pero se le preguntó con más insistencia y si él no tomó un préstamo contra la seguridad de la vivienda para este caso, y si es seguro y así sucesivamente. John se dio cuenta de que estaba caminando sobre una línea muy fina. Así que al final decidió parecer un poco grosero, pero para decir lo siento, pero este es nuestro negocio familiar y yo, por ejemplo, no quiero discutir el matiz hasta que todo esté claro. Sí, supersticioso un poco, y en general, ya es mucho estrés, y usted no pido dinero para este tratamiento, así que por favor, déjame en paz. Al final, John tuvo una pelea directa con la mitad de sus familiares. La otra mitad le deseó suerte con simpatía. En general, todo se resolvió. ¿A dónde vas?, preguntó John a su mujer, que se estaba vistiendo en el pasillo. Volamos mañana, contestó Elizabeth. El centro comercial sigue funcionando. ¿Tendré tiempo? ¿Tener tiempo para qué? Para comprar un bañador, le miró como una tonta. Y una toalla de playa nueva. ¿Qué? John no entendía de qué estaba hablando. ¿Qué bañador? ¿Qué, vas a un resort? Amir dijo que estaremos en la costa. Elizabeth se encogió de hombros. Así que hay playa. ¿O crees que debería quedarme encerrada? No, cariño. ¿Cuánto tiempo me has marinado diciendo que aquí con mi madre me decidiré y me iré de vacaciones? No quiero perder esta oportunidad. Vale, adiós. Y se fue corriendo. John se sentó en la cocina hasta que ella volvió. Con la mirada fija en un punto de la pared. Estaba de mal humor. Un poco de mal humor. Y luego, al día siguiente, cuando llegaron al aeropuerto, se puso aún peor. Porque una cosa es un acontecimiento teórico y otra muy distinta uno práctico. Cuando vas caminando hacia un avión privado, por cierto. Junto a tu madre, tu mujer. Este tipo rico sospechoso. Su destacamento de seguridad. Que, de hecho, un poco más y los bandidos,
porque tan fácilmente fueron naturalmente a secuestrar a la gente, manteniéndolos como rehenes. Y este doctor. En general, todo lo que estaba pasando recordó a John de la trama de alguna superproducción de Hollywood, y en el curso del caso, claramente no era una comedia, pero un thriller. Y yo que quería creer con un final feliz. Finalmente, subimos al avión. Nos sentamos y nos abrochamos los cinturones. El avión despegó. La tierra desaparecía debajo, la ciudad se hacía tan pequeña. John se movía inquieto y se rascaba nerviosamente la nuca. ¡Qué desastre! Volaron lejos, pero con un aterrizaje en algún lugar de Asia Central. ¿Despierta? Elizabeth le sacudió en el hombro. ¿Estamos en la India? ¡Qué felices somos!, replicó John con sorna. Durante el vuelo les ofrecieron comida y bebida, pero por alguna razón solo pudo servirse café solo y ahora le daba sed y dolor de estómago. Cuando bajó del avión la cosa no mejoró. Hacía un calor húmedo y el sol abrasaba tanto que parecía que estuviéramos en el Sáhara. John arrugó la nariz, por supuesto. ¿Acaso les esperaba otra cosa que una caravana de limusinas rodeada de todoterrenos? ¿Qué es Elizabeth qué? Ahí está, feliz, saltando y... En general, John notó de pronto que su mujer sonreía ahora a su madre mucho más a menudo que antes. Probablemente feliz de que ella se recuperó, pensó. La caravana corrió por la carretera libre, luego por la carretera no libre. John se distrajo por fin de sus infelices pensamientos y se pegó a la ventanilla. ¿Qué había fuera de la ventana? Había una vaca caminando por la calle, 100 personas en un camión. Finalmente, entramos en el territorio, como se dio cuenta, de una clínica. Estaba limpia, el personal era casi todo europeo. Unas cuantas personas, en su mayoría ancianos, paseaban por un precioso jardín florido, descansando. Fuentes, rosales, música melodiosa de fondo. Amir le explicó que aquella era la clínica donde Selena pasaría las próximas semanas. John estaba tenso por dejar a su madre sola. Les acompañaron al despacho. El director de la clínica era un alemán llamado Dietrich, sonreía mucho y aseguraba que no había nada de qué preocuparse, aquí tienen la última tecnología. Trajeron unos papeles, John se dio cuenta de los contratos. Y las copias también estaban en inglés. Dietrich, por cierto, era naturalmente consciente de que Amir lo pagaba todo. También invitó a un intérprete para comunicarse cómodamente. Gracias, hijo, dijo Selena, cuando llegó el momento de separarse. Ahora John y Elizabeth tenían que, como dijo Amir, dejar la clínica. Pero era posible visitar a Selena todos los días. ¿Por qué? Estaba confuso. Soy yo. Soy yo quien debe disculparse. Me apresuré. Me apresuré con la decisión sobre el internado. Por decidir venir conmigo, dijo Selena. Por supuesto, tú no decides nada y no puedes ayudar en nada. Pero te estoy agradecida. Y sobre el pasado. No hablemos de eso ahora, ¿vale? Tenemos que ocuparnos del futuro. Y también, hijo. Por favor, ten cuidado con Elizabeth. ¿De qué estás hablando, mamá? Nada. Pues no le hagas caso a la vieja. Selena sonrió. Hacia el atardecer, oscureció temprano y espantosamente rápido, salió de la clínica. Amir anunció que los queridos huéspedes, bueno, es decir, prisioneros de otro estatus para ellos, de hecho, John no reconoció, se quedarán todo este tiempo en su villa. Y luego, cuando Selena se recuperará, obtener lo suficientemente fuerte. Bueno, de los intrincados discursos de Amir John entendió que más tarde ella hará algún trabajo científico. Lo que llevará algún tiempo. Pero ¿cuál sería ese trabajo? Amir no lo diría. Y John sabía que lo callaba a propósito. El tipo podía jurar por cualquier cosa que muchas cosas no eran lo que parecían. Antes, cuando John veía películas y series de televisión, admiraba en silencio el estilo de vida de los millonarios, todas esas mansiones. Y ahora él mismo se encontró en un lugar así.
La villa ocupaba una vasta superficie y estaba rodeada por un jardín con naranjos y granados. Había pavos reales paseando y para horror del tipo había varios guepardos en un enorme recinto. Amir, al darse cuenta de su reacción, sonrió y le dijo que no debía tener miedo. Porque, en primer lugar, los guepardos no se pasean libremente por donde les da la gana, y en segundo lugar, en estado salvaje no hay ni un solo caso de que hayan atacado a humanos. Pero por alguna razón Amir añadió con orgullo que en el pasado los guepardos fueron domesticados para ser utilizados en la caza, porque con su velocidad ningún ser vivo puede escapar de ellos. Se utilizaban en la caza. En animales. O esclavos fugitivos. Al oír esto último, Jon tomó nota de que Amir tenía tendencias maníacas. Él y Elizabeth fueron colocados en lujosos aposentos, sencillamente reales, un dormitorio, 2 salones, un jardín, 2 cuartos de baño y un vestidor. Apreció el lujo, canturreó y, como estaba en zapatos, se desplomó en el sofá. ¿Qué vamos a hacer aquí? Me moriré de aburrimiento. ¡Qué aburrido eres! Elizabeth ya estaba deshaciendo las maletas. No sabes aceptar los regalos del destino. En este caso, tiene una sonrisa y garras. Escucha. ¿Por qué estás tan contento? Pensé que me había casado con una chica sensata. ¿Por qué debería estar nervioso? Amir es un hombre muy respetable y educado. Debe ser el jefe de la mafia local. ¿Tonterías? Amir ofrecía a los invitados la opción de comer en sus habitaciones o acudir a uno de los 3 comedores de la mansión se pusiera donde se pusiera. A veces, él también podía hacerles compañía durante la cena o la comida, pero desgraciadamente no muy a menudo porque tenía mucho que hacer. Antes, cuando sus días estaban sometidos al horario habitual de un hombre de ciudad y gerente de éxito moderno, Jon solo podía soñar con no hacer nada. Ahora, no sabía dónde meterse. Sí, podía tumbarse y ver la tele, películas, series. Podías ir a nadar a la piscina. También había una pista de tenis, un establo, e incluso un gimnasio de boxeo. Pero todo esto no le interesaba. La esencia de sus días era visitar a su madre. Para saber cómo se sentía. ¿Cómo iba el tratamiento? Jon no entendía nada de sus palabras, ni de las explicaciones de Richter. Era todo muy complicado. Entonces se dio cuenta de que aún era posible pasear un poco por la ciudad. Sí, acompañado de guardias. Pero eso ya era algo. Pero la comunicación con su propia mujer se volvió peor que nunca. Parecía que se aburrían tanto el uno al otro como que no se aburrían ni siquiera cuando simultáneamente estuvieron de baja por gripe durante 3 semanas. ¿O era más bien Elizabeth? Ella dormía hasta la hora de comer, luego comía. Sobre todo dulces y fruta. Luego se iba a la playa, que no estaba lejos. Casi nunca iba a la clínica a ver a su suegra, que decía que estaba harta de los olores del hospital. Pero iba a menudo a la ciudad, sobre todo de compras. Jon casi se avergonzó cuando se dio cuenta de que Elizabeth había ido a pedirle dinero a Amir. Le pidió dinero con el pretexto de que les había prometido una indemnización y demás. Jon le gritó a Elizabeth, y ella le tiró un jarrón. El jarrón se estrelló contra su cabeza. Él lo esquivó, golpeó la pared y se hizo añicos. Tú me metiste en esto. Si no fuera por ti. Y ahora no te gusta que solo intente sobrevivir. Esa noche Elizabeth dijo que le gustaría cenar con Amir y preguntarle sobre la vida local, solo por diversión. Jon le deseó una agradable velada entre dientes. No reconocía a su mujer. Aunque algo, se dio cuenta, se había deslizado antes en Elizabeth. Solo que él no quería notarlo. Así pasaron unas 2 semanas. Y entonces el doctor Richter dijo que resulta que no hay necesidad de cirugía. Resultó que la tecnología moderna, algo que ver con el ultrasonido, le permite afectar a algunas partes del cerebro para que el problema de Selena se puede resolver, literalmente, en una sesión, un procedimiento. Pero se trataba de nuevo de un tratamiento experimental. Con un equipo cuyo uso aún no estaba autorizado oficialmente, de hecho.
Pero Selena decidió arriesgarse. No dejaba de repetirse, ¿qué podía perder? Mejor arriesgarse que volver a ese estado. El día previsto para la intervención, Jon no encontraba dónde ir. Elizabeth había corrido a la playa por la mañana. Estaba allí tomando clases de surf con un entrenador de Australia. Pero Jon ni siquiera tenía energía para los celos. Solo estaba tratando de averiguar dónde había calculado tan mal que incluso se había casado con esta mujer. Se había creído el hecho de que Elizabeth no era como las chicas modernas de ciudad, ingenuas, creyentes en milagros, indefensas. Un sueño para alguien que quiere sentirse un hombre fuerte, un patrón. Excepto que el sueño tiene un lado oscuro. En tales sentimientos desaliñados Jon caminó por el palacio. Sí, esta mansión podría llamarse palacio. Iba caminando y, de repente, al doblar una esquina se topó con una chica. La chica dio un grito ahogado y se le cayó un montón de libros de las manos, que se desparramaron por el suelo. «Lo siento, ahora te ayudo», dijo sentándose e inmediatamente, tras darse cuenta, intentó frenéticamente recordar cómo decirlo en inglés. No salió muy bien. «No pasa nada», no miraba por dónde iba, respondió la chica y Jon entornó los ojos porque hablaba casi sin acento. Ella también le miró atentamente. «Ajá», dijo y sonrió ampliamente. «Así que es él quien se esconde». «¿Cómo dice?» Jon no entendió. «Estoy diciendo que ese es quien esconde mi hermano». «¿Y quién es tu hermano?» «Amir», dijo la chica y se mordió el labio, dirigiendo una mirada curiosa a Jon. No aparentaba más de 18 o 19 años. Su piel era oscura, casi india, pero su pelo era castaño claro con un tinte rojizo, rizado en grandes bucles y le llegaba hasta la cintura. Sus ojos eran grandes y de color marrón claro con destellos amarillo ámbar. Iba vestida sencillamente con pantalones negros ajustados, blusa blanca y la única joya era una cadena de oro con una perla. No sabía que tenía una hermana, Jon tragó saliva nervioso. Y no sabía que un profesor de Cambridge fuera tan joven. ¿Profesor? ¿De Cambridge? Jon entornó los ojos. Pero yo no soy. No es profesor. La chica entornó los ojos. ¿Quién lo es, entonces? Por lo que sé, era un científico de Gran Bretaña que se suponía que iba a ser huésped en esta ala de la mansión. Y tú no pareces ser él en absoluto. Jon y yo estábamos parloteando sobre ser un invitado aquí. Y estoy esperando a que mi madre se cure. Y entonces hará algo como historiadora. Bueno, Amir, qué astuto, sonrió la chica. Oh, ¿viene alguien? Agarró a Jon por el codo y lo arrastró con una fuerza inesperada para una persona joven y frágil. Cayeron en una habitación oscura, cerraron la puerta y se quedaron inmóviles. Muy cerca. Tan cerca que Jon podía sentir el calor de su cuerpo y su aliento le hacía cosquillas en el cuello. ¿Hablamos?, preguntó ella, y a él le pareció tan excitante que se le puso la carne de gallina. Hablemos, aceptó y pensó que con aquella voz ella podría hablar de cualquier cosa con él. La chica se acercó a la pared, llamó con un movimiento de la mano y encendió la luz. Jon parpadeó y se encontraron en una biblioteca. Las paredes estaban cubiertas de libros hasta el techo, y había estanterías. Algunas mesas, sillas cómodas. Y ni un alma. El abuelo era bibliófilo, sonrió la inesperada hermana de Amir. Oh, no me he presentado, me llamo Marianne. Y le tendió la mano. Jon estrechó la frágil palma y la piel de gallina de su dorso bailó repetidamente. ¿Nos sentamos?, preguntó ella y le hizo señas detrás de ella hacia uno de los sofás de cuero. A Jon, por supuesto, le pareció bien. Resultó que Marianne era la hermana de espíritu libre de Amir. Su padre era de naturaleza apasionada. Y después de la muerte de su madre Amir rápidamente encontró su reemplazo también un modelo, una belleza de Europa del Este. Pero esta segunda opción, no renunció a todo por amor. Se quedó a vivir en Italia y crió allí a su hija, solo a veces la dejaba ir a visitar a su padre.
La madre de Marianne tenía ahora una agencia de publicidad, y Marianne trabajaba en turismo. Y así, vino a visitar a su hermano. Él era como su padre en su tiempo muy ocupado. Es cierto, lo que está ocupado no dijo exactamente. Se apartó, por ejemplo, que ahora está visitando los historiadores, profesores, el estudio de la colección de antigüedades padre. En general, no se suponía que caminar en esta parte de la casa. Encantadoramente olfateó la nariz de Marianne y miró tan astutamente que Jon adivinó: esta chica no es pan para alimentarse, sino para dar a romper las reglas, ella es un dolor. ¿Y qué me encuentro? Un misterioso visitante. Ni siquiera un profesor. Y con mamá. ¿Me vas a decir qué pasa aquí? Jon pensó. ¿Cuáles son las opciones? No le gustaba a Amir. Estaba ayudando a Selena solo para su propio y extraño beneficio. Pero tenía una hermana y por alguna razón quería creerle a primera vista. No había un alma alrededor en quien confiar. ¿O la había ahora? Finalmente, ya decidido, Jon expuso todo lo que sabía desde el principio, comenzó la historia y terminó con lo que había sucedido en su vida en los últimos días. Marianne escuchó con mucha atención. Tienes que saber algo, empezó con cuidado. Tengo algo que contarte. ¿Y qué era? Su tono sugería que tenía algo desagradable que decir. Jon deseó no haber estado merodeando por la mansión. Ahora estaría sentado tranquila y apaciblemente, yendo a visitar a su madre por la tarde. Se dio cuenta de que no era demasiado tarde para levantarse, despedirse e irse. Después de todo, Amir los había traído aquí. Él paga el tratamiento de Selena. Él es el jefe de todo. Por difícil que sea admitirlo. ¿Quién es esta chica? Se presentó como su hermana. Sin embargo, Jon no se movió. En su lugar, escuchó. Y Marianne habló. Le dijo que su padre, por desgracia, tenía problemas mentales. Sí, era un gran hombre de negocios, un hombre de éxito. Esto no lo sabían casi todos los que le rodeaban, solo las personas más cercanas. Y el médico de cabecera dijo que este trastorno puede ser especialmente afectada por una fascinación excesiva con las leyendas místicas, la búsqueda de algo que no existe como sí. En general, para el señor Ajit Varma eran obsesiones peligrosas. ¿Solo quién podía detenerlo? Después de que Selena se fue, terminó volviéndose loco. Terminó en un hospital psiquiátrico privado. Estaba poseído por el miedo a ser perseguido por monstruos mitad serpiente y mitad hombre. Cuando era pequeña, quería vivir aquí, dijo Marianne con una sonrisa y tristeza en sus ojos asombrosamente hermosos. Pero mi madre se oponía. Marianne admitió que no veían a su hermano muy a menudo, pero lo conoce lo suficiente como para decir que en muchos aspectos se parece mucho a su padre. Tanto en lo mejor como en lo peor. Y luego añadió que en realidad no debería decir esto, pero siente que Amir corre el mismo peligro que su padre. Jon había estado en estado de shock tan a menudo últimamente que la siguiente tanda de razones para estar en ese estado no le afectó realmente. Solo notó para sí mismo que su familia parecía estar en problemas más profundos de lo que habían parecido antes. Amir no parecía estar loco. Pero si Marianne tenía razón, entonces. ¿Quién sabe cómo podrían acabar las cosas? Jon solo esperaba que Marianne estuviera exagerando por miedo o por alguna otra razón personal. Puedo ayudar, dijo la bella. Si me mantienes informado de lo que ocurre, y es posible que nos veamos de vez en cuando, creo que puedo ayudar. ¿Cómo?, preguntó Jon. Aún no lo sé, sonrió ella. Pero creo que ahora deberíamos ser un equipo. ¿Tú y yo? Terminó, y Jon, aunque no tenía intención de hacerlo, la creyó completamente. De hecho, Elizabeth no debería ser incluida en este equipo, solo tenía dinero en mente y no parecía la de antes. Y mi madre no debería ser incluida, era demasiado dependiente de Amir y probablemente le estaría demasiado agradecida por el tratamiento. Así que solo quedaba él, Jon, el único hombre de la familia, nadie más, de hecho, para cuidar de sus parientes. Aceptó.
y él y Marianne acordaron dónde encontrarse furtivamente la próxima vez. Y entonces ella abandonó el despacho que resultó estar lleno de puertas secretas, y él regresó al pasillo principal y se fue a donde había ido a mirar los polluelos de pavo real. Y entonces, al cabo de un rato, llegaron las noticias de la clínica. Todos los procedimientos, todo el tratamiento se había llevado a cabo, completado con éxito. Los médicos, tras un consilium, dijeron con seguridad que Selena estaba sana. Pero dieron recomendaciones para excluir el estrés físico y psicoemocional excesivo, ya que puede empeorar la condición y solo para fortalecer el cuerpo. Selena se mudó de la clínica a la mansión de Amir. Jon estaba encantado. Elizabeth. Bueno, ¿ella estaba infeliz por algo otra vez? Y entonces, un día, Jon encontró de repente a su madre en su escritorio, apilada de libros. Parecía somnolienta, cansada. Le preguntó si tenía que trabajar tanto. Ella respondió que estaba bien. En otra ocasión fue testigo de cómo Amir insistía, incluso con dureza, diciéndole a Selene que no tenían mucho tiempo, tenían que darse prisa. En general, no le importa, a juzgar por su comportamiento, Amir quería las recomendaciones de los médicos, se apresuró a su objetivo. Y cuando Jon trató de decir, este no es el caso. Ese millonario le gritó y le dijo que se callara, para recordar por cuya gracia su madre se convirtió en la salud en absoluto, y no mentir vegetal en el orfanato, ordenó a callar y conocer su lugar. Durante este tiempo Jon se encontró varias veces con Marianne y hablaron de lo que estaba pasando. En sutiles medias indirectas la chica compartió con él información de que su hermano estaba planeando algo. Estaba solicitando permiso al Servicio de Protección Forestal para algo, había encargado un costoso equipo a América. Sin embargo, además de asuntos urgentes, Jon hablaba con Marianne de otras cosas. Así que, nada sobre la vida. Y era tan extraño, pero pronto empezó a parecerle que se conocían desde hacía mucho tiempo. A pesar de que Marianne también era la heredera de un millonario, era una chica muy sencilla. No le gustaban las marcas ni los adornos de una vida cara, aunque, al parecer, podía conseguirlo todo literalmente con un chasquido de dedos. No era arrogante. Estudiaba en una prestigiosa universidad de Londres, pero ahora estaba de vacaciones. Planeaba dedicarse a los negocios en el futuro, y ahora hacía obras de caridad. Era tan sorprendentemente diferente a Elizabeth. ¿Qué le pasa?, preguntó Jon cuando un día Amir los reunió a todos, Selena, él y Elizabeth, en su despacho. Amir sonrió con lujuriosa cortesía y dijo que viajarían en unos días. A la selva. Porque todo el trabajo de escritorio de Selena, por así decirlo, había terminado y ahora era el momento del trabajo de campo. Se trataba, como había dicho Amir, de arqueología. Jon se quedó boquiabierto, no quería ir a ninguna expedición, aunque tuviera el equipo más chulo, sabía que era malo para Selena. Y además también le daban miedo las serpientes venenosas y las arañas. Pero ciertamente no era honorable admitir tal cosa. No te estoy ofreciendo una opción, dijo Amir con rigidez. Os pongo sobre aviso, por respeto a Selene, de que vosotros, se dirigió a Jon y Elizabeth. Estáis emparentados con Selene. Nos mudamos pasado mañana y... En ese momento se abrió la puerta del estudio y Marianne apareció en el umbral. ¿Hermana? ¿Qué estás? Amir empezó a decir, pero la chica le cortó. ¿Creías que podías ocultármelo todo, hermano? Así que decidiste continuar con nuestro padre. ¿Marianne? No es asunto tuyo, gritó Amir literalmente. Mi padre. Él también es mi padre. La joven no era inferior a su hermano en ardor y fuerza de espíritu. Bueno. Ya que no puedo detenerte en esta locura. Me uniré a ti. No puedo. No puedo permitirme perderte a ti también, terminó más calmada. Así que nos adentraremos juntos en la selva para encontrar la ciudad perdida del emperador Cobra. Jon se sintió como una diminuta astilla flotando en un torrente embravecido. Y se preguntaba a dónde le llevaría la corriente. Jon nunca había ido de acampada en su vida. ¿Imposible?
Un viaje normal a la dacha de sus parientes lejanos no era una aventura agradable para él. Así que se sintió increíblemente aliviado de no tener que hacer ni cargar con nada. Lo único que tenía que hacer era subirse a uno de los todoterrenos verde oscuro, como Amir le había insinuado educada pero aceradamente, ser un buen chico. Ion pensó que si tuviera un poco más de entereza, le daría una paliza a aquel millonario loco por ser un buen chico. Pero, por desgracia, estaba a su merced. Y no temía tanto por la seguridad de su carcasa, como preocupado por no empeorar la situación de su madre. Además, por supuesto, no quería preocuparla. Ion realmente esperaba que Elizabeth no se arrastrara con ellos. Amir dijo que era una mujer y podía negarse. Pero la esposa dijo que iría con su marido. Y la razón que tenía, como Ion lamentablemente se dio cuenta, fue que hace un par de días ella lo sorprendió con Marianne. Bueno, como pillados simplemente él y su hermana Amira se encontraron en un rincón apartado de la Rosaleda. Y de alguna manera Elizabeth también se había paseado por allí. Marianne se marchó a toda prisa. ¿Quién era?, insistió la esposa. Ion trató de desviar la atención, diciendo que era un criado. Bueno, una criada, dijo Elizabeth, y él se dio cuenta de que ella no le creía ni un poco. Y después de haber visto a Marianne en el estudio con sus propios ojos, naturalmente, estas sospechas no hicieron más que aumentar. Sin embargo, Ion se dio cuenta de que una esposa celosa era el menor de sus problemas. Él no entendía mucho al respecto, pero todo se leyó automáticamente a Amir preparado muy en serio. A las selvas de las profundidades de la India llegó un grupo bien organizado. Había científicos, los ayudantes habituales del tipo personal de apoyo, algunos médicos e incluso mercenarios fuertemente armados. «Mira, ¿qué es esta ciudad maldita?», preguntó Ion a Marianne cuando se detuvieron a pasar la noche en la tercera noche de su viaje. Las hogueras ardían, extraños sonidos llegaban de la selva que nunca duerme, piar de pájaros, zumbidos de insectos, gruñidos de monos. Bueno, u otros animales. No quería ni pensar de qué tipo. Ion se acercó al fuego donde estaban sentados Marianne y otro tipo con gafas. Ella lo presentó como Gregory, un especialista en folclore local, que había venido invitado por Amir desde Canadá. Le contó la leyenda. La leyenda decía que una vez los habitantes de estas tierras no fueron libres, sino que fueron gobernados por el cruel emperador Cobra, mitad serpiente y mitad hombre. Le encantaba ser honrado con gemas, oro, y jóvenes y hermosas vírgenes. Durante 1000 años, la gente vivió bajo esta opresión. Pero entonces llegó un valiente héroe mago y encarceló al monstruo en su ciudad subterránea, que se convirtió en su tumba. Fue buscado por muchos. Y la leyenda decía que quien lo encontrara obtendría un poder y una riqueza sin precedentes. Y lo más probable es que muriera antes de poder usarlo, terminó Marianne. Porque la ciudad subterránea está llena de trampas mortales. Y la maldición del gobernante caerá sobre el que la encuentre y toda su familia. Ion quedó bastante satisfecho con la respuesta. Efectivamente, solo se trata de la maldición de la legendaria ciudad de la criatura fantástica. Y todo el mundo sabe que las maldiciones no existen. Así que no tienen nada que temer, ¿verdad? Ion durmió mal esa noche. Suéltala, le dijo a su mujer y se alejó de ella todo lo que le permitió el lugar para dormir en la tienda. Hacía calor, pero en realidad no le gustaba que ella le tocara. Al día siguiente volvieron a adentrarse en la selva. A veces a Ion le parecía que ahora estaban atrapados aquí para siempre, y que el mundo civilizado no era más que una ilusión. Tenían poco contacto con Selena estos días, parecía que este viaje no era fácil para su madre, así que mientras no estaba revisando viejos mapas y registros, la mayor parte del tiempo estaba dormida o discutiendo algo con Amir. Llevaban ya más de una semana en la carretera. Pero finalmente, se detuvieron. Ion no entendió al principio por qué había tanto alboroto. Pero cuando lo vio con sus propios ojos, se congeló. Porque más adelante, en la selva, había un acantilado. Podría haber parecido solo un muro de piedra. Pero cuando se despejó de enredaderas,
quedó claro que estaba cubierto de hábiles bajorrelieves que representaban hombres y serpientes, algunas criaturas místicas, la luna y las estrellas. «Hemos encontrado la ciudad subterránea», dijo Marianne. «Es real». Ion asintió. Hasta ahora solo habían visto la fachada de lo que durante siglos se había considerado una ficción, pero ya estaba impresionado. Cierto, era una impresión con un mal presentimiento. Literalmente en un día se preparó un nuevo plan, durante el cual Amir discutió celosamente con un grupo de científicos que, a juzgar por la entonación de su habla extranjera que Ion no entendía, intentaron hacer cambiar de opinión al millonario, pero este insistió en la suya. A varios de los todoterrenos más potentes se les ataron cables de acero, sus ganchos se fijaron en aquella parte del bajorrelieve, tras la que presumiblemente se podría esconder la entrada a la mazmorra. Al principio nada funcionaba, los cables se rompían banalmente. Entonces añadieron una máquina más a las dos máquinas, y fijaron los ganchos en una posición diferente y en un rebaje más grande. Y fue entonces cuando una parte del bajorrelieve se derrumbó con un estruendo salvaje. Ahora había un agujero negro abierto en su lugar. Ion observó distante cómo la gente a su alrededor gritaba y vitoreaba, cómo los científicos se regocijaban ante el selenio de lo que habían conseguido y tomaban una foto como recuerdo. «No es bueno», dijo de repente Marianne, que se acercó a él. «¿Qué ha pasado?» «Cerca de aquí se registraron temblores de tierra», respondió la chica. «Se supone que en este lugar hay una falla en la corteza terrestre. No sabemos si no habrá un terremoto y aquí. Pero, en cualquier caso, mi hermano está definitivamente loco». Ellos, la chica estaba hablando de los científicos. Miraron dentro. «Hay una puerta o algo así. Si bajas más profundo. No se puede abrir de la misma manera. Amir quiere usar explosivos». «Vaya. Es un tipo arriesgado», Ion negó con la cabeza. «Pero es peligroso, ¿no? ¿Podría derrumbarse todo?» «No lo sé», suspiró Marianne. «Quizá los antiguos constructores lo hicieron lo bastante fuerte. Me preocupa más otra cosa», dejó de hablar, mirándose los pies. «Mi hermano dice que oye la llamada del emperador Cobra». «¿Qué quiere decir?» Ion no entendía. Directamente. Las mejillas de Marianne ardían de emoción, con lágrimas brillando en sus ojos. «Dice que está hablando con él en su cabeza. Y quiere que Amir lo libere». Ion no sabía qué decir aquí. Pero realmente no le gustaba. En general, pensó que, en teoría, todo el mundo puede creer en lo que quiere. Pero también temía seriamente que lo que Amir cree, no creará problemas para todos ellos. Planeaban entrar en la ciudad subterránea pasado mañana. La primera noche fue despejada, aunque, en principio, los meteorólogos decían que ahora era tiempo de fuertes lluvias. Ion no podía dormir. Decidió hablar con su madre de todo lo que le inquietaba y no tuvo miedo de perturbar su paz. De todos modos, la luz estaba encendida en la tienda de Selene, que volvía a inclinarse sobre sus mapas. «Hago lo que tengo que hacer», respondió después de su largo discurso, cuya esencia era para Selene, que ella, su madre, ciertamente le debía mucho a Amir, pero no tenía por qué destruir su salud apenas adquirida. «¿Sabes, hijo? No quería decir esto, pero... Dime, ¿por qué te preocupas tanto ahora?» «¿A qué te refieres?», preguntó Ion. «Bueno, recuerdo que estabas tan fácilmente dispuesto a enviarme al internado». «Mamá». «Bueno, ¿cuántas veces?». Ion fue muy duro. Era un tonto. Pensó que no podíamos hacer frente. Necesitabas cuidados constantes, Elizabeth no podía arreglárselas. Y ni siquiera lo intentó. ¿Y qué? Ion no lo entendía. Ninguna razón. Selena sonrió con ironía. «¿Sabes? Veo lo que está pasando. Veo que tu mujer. Me imagino cómo será cuando todo acabe. Lo único que quiere es el dinero. Y ella». Selena no aguantó más y le contó cómo la había tratado Isabel.
Ion no podía creer lo que había oído decir a Selena. O más bien hablando ahora, después de ver cómo Elizabeth era capaz de cambiar, podía creérselo. Y eso era lo peor. Le dijo a su madre que tenía que pensárselo. Salió de su tienda y se dirigió a la suya. Elizabeth estaba cerca y flirteaba con uno de los guardias más altos. Necesitado de hablar, Ion agarró a su mujer por debajo del brazo sin ninguna ternura y se la llevó a rastras. La puso frente a él y la miró a los ojos. Dime la verdad. Mamá me lo ha contado todo. Mientras hablaba, la expresión de Elizabeth cambió de lastimera a fría y despectiva. ¿Y qué querías? De pronto casi chilló. ¿Que pusiera mi joven vida en manos de tu vieja, de esta inválida? Creí que me casaba con un hombre normal, ¿y tú? No podía ganar nada, nada. Ella le apartó de un empujón. ¿Te odio? Elizabeth dijo todo lo que pensaba sobre la madre de John, sobre él, sobre el tipo de vida que quería. Bueno, ¿qué puedo decir?, dijo John con voz incolora. Así que el divorcio. ¿Qué?, exclamó Elizabeth, casi ahogándose de indignación. Es por tu culpa. ¿Sabes? Incluso puedes irte a la selva, o con Amir. Me da igual. Haz lo que te dé la gana. Dijo John. Hizo un gesto con la mano y se marchó. John decidió pedirle una tienda de campaña a uno de los científicos, que se sorprendió por su extraña petición, pero le dejó entrar e incluso compartió un saco de dormir de repuesto. Durante todo el día siguiente la selva se ahogó en un calor húmedo y bañado por el sol. Los científicos llevaban equipos a la ciudad subterránea, hacían los cálculos necesarios. Marianne estaba entre ellos, así que John tuvo pocas oportunidades de hablar con ella cara a cara. Pero era necesario hablar. Se dio cuenta de que tenía algo importante que decirle a aquella chica. En general, ni siquiera se atrevía a esperar que algo fuera posible entre ellos, porque pertenecían a mundos diferentes. Y sin embargo sabía que tenía que decirle que dejaba a su mujer. Por alguna razón era infinitamente importante. La inauguración de la parte principal de la ciudad subterránea del palacio estaba prevista para el día siguiente y John decidió que interceptaría a Marianne para conversar a primera hora de la mañana. Ahora se iba a dormir. Esta vez en su propia tienda, porque era simplemente incómodo amontonarse en ese científico. ¿Y a qué estoy esperando? John se detuvo a medio camino y se volvió resueltamente, hablaría con Marianne ahora mismo. Sin embargo, la chica no estaba en su tienda. Y cuando recorrió el campamento, no la vio. Se volvió alarmante. Y entonces John recordó que no había visto a su esposa esta noche. Y estos dos hechos le parecieron extraños. Y nada bueno. De pronto imaginó que Elizabeth. No tenía sentido. ¿Por qué iba a intentar hacerle daño a Marianne? John se quedó de pie en medio del campamento de la expedición, pensando en todo esto. Entonces le llamó la atención una pequeña reunión de científicos, encabezados por su madre, que discutían algo acaloradamente. Se acercó a ellos. Resulta que nadie podía encontrar a Amir. Era como si hubiera desaparecido. Algunas personas decidieron que debían rodear el perímetro del lugar, por si él decidía internarse en la selva por algún motivo, por ejemplo, atraído por un susurro sospechoso. John no se unió a nadie. Porque se dio cuenta de que solo entorpecería a los profesionales, y él mismo no entiende nada de búsquedas en la selva. Y sin embargo, algunos pensamientos traqueteaban en su mente amenazadora y perezosamente, como una maraña de serpientes. Había algo que se le escapaba. John dio un respingo preciso. De pronto recordó a Marianne hablando de que su hermano supuestamente había oído la llamada del emperador Cobra. ¿Y si él, siguiendo esta, por supuesto, imaginaria llamada, decidía bajar a las ruinas, hacia la ciudad? John corrió hacia la gente e intentó explicarles lo que ocurría. Sin embargo, los que quedaban en el campamento hablaban español y francés, y su débil inglés no se entendía en absoluto. Además, los científicos e incluso Selena habían ido a buscar a los ya,
y permanecían en su mayoría aquí guardias y ella, como Jon se dio cuenta por la violenta gesticulación, se negaba rotundamente a abandonar sus lugares, es decir, a dejar desatendidas máquinas y costosos equipos. ¿Imposible? Agitando la mano, Jon cogió la primera linterna que encontró y decidió que iría a comprobarlo todo él mismo. No es que estuviera preocupado por Amir. Pero pensó que si el hombre estaba fallando, podría romperse las piernas en aquellas escaleras subterráneas. Así que, en un impulso repentino, Jon siguió su camino. De repente se congeló, los arbustos crujieron. Su cuerpo se encadenó con un miedo helado, ¿y si era un tigre? ¿Qué haces aquí? Marianne se le acercó con una pregunta. Buscándote a ti, a Elizabeth y a Amir, Jon suspiró aliviado. Los demás también están buscando. Mi hermano estaba hablando con tu mujer de algo y luego se fueron, murmuró Marianne. No sé por qué, pero quería comprobarlo aquí. Yo también, asintió Jon. ¿Vamos juntos, entonces? Y siguieron adelante. Al principio pensó que estaban perdidos, las enredaderas se enredaban bajo sus pies, y el fantasmal resplandor de la luna quedaba oculto por las copas que se extendían. Pero entonces se dio cuenta de que había un camino, lo que significaba que avanzaba en la dirección correcta. Cierto, pensó Jon, los demás debían de haber estado aquí antes, y si Amir estaba aquí, lo habían encontrado. Quizá todos, incluida Elizabeth, ya habían regresado. Me pregunto de qué estarían hablando. A Jon no le sorprendería saber que Lizca estaba siendo acogida como amante y cuidadora de Amir. Pero, pensó regodeándose, no era una modelo, ¿por qué iba a quererla un millonario? De repente, la jungla terminó bruscamente y se encontró en la mismísima pared. Arriba y más allá había rocas. Jon, incrédulo, alumbró con su linterna hacia la negrura. Amir, gritó. Amir, repitió más fuerte, para que el eco oyera. Nada. Jon no quería bajar en absoluto. Incluso tuvo tiempo de maldecirse a sí mismo, diciendo, qué tonto, donde se arrastra, cuando todo el mundo ya ha ido a buscar y sin él perfectamente manejar. ¿Oyes? Marianne le preguntó. Y entonces realmente oyó algo. Un grito fino, lejano y cercano a la vez, de mujer. Era la voz de Elizabeth. Jon, sin acordarse de sí mismo, se precipitó hacia abajo y hacia adelante. Ya había oído antes la expresión, se le hiela la sangre en las venas. Y ahora eso era exactamente lo que le ocurría a partir del cuadro que se abría ante él. Al pie de la escalinata, donde había una pequeña plataforma frente a las puertas de piedra del portón, yacía Isabel. Su esposa estaba atada de pies y manos, y sobre ella estaba Amir. La luna en esos momentos cambió ligeramente su posición en el cielo y su pálido rayo se coló por la abertura de la entrada de la cueva, reflejándose en el resplandor en lo que el hombre aferraba con sus manos que era una daga. ¿Qué estás? Empezó Jon. Socorro, gritó Elizabeth. ¡Qué fastidio!, murmuró Amir. Aléjate de ella. Jon dio un paso adelante, y se quedó inmóvil. Porque la daga se elevó sobre la figura de la chica tumbada y se quedó flotando. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Por favor. Jon levantó las manos. No tengo ningún arma. No la toques. Amir, despierta, exclamó Marianne sobresaltada. Me temo que es imposible, dijo Amir con un tono incoloro, casi como si no fuera su propia voz. Mi señor anhela la libertad. Y esto, por desgracia, es imposible sin una pequeña ofrenda. ¿Qué estás diciendo? Jon apenas podía digerir lo que oía. ¿Quieres sacrificarla? ¿Te crees esta mierda? ¿Que hay un demonio durmiendo aquí, mitad hombre, mitad serpiente? Amir, por favor. A Marianne se le cayeron las lágrimas. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Por favor, vámonos. Mañana se abrirá la tumba. Todo se hará como debe hacerse. Por favor. Hermano, por favor. Por el bien de nuestro padre, por favor. Hey, Jon tuvo una idea.
¿No deberían ser sacrificadas chicas inocentes a esa cosa? Elizabeth no ha estado así por mucho tiempo. Amir pensó un rato. Luego hizo una mueca. Dio una patada a la presa que yacía a sus pies. Servirá. Era lo más fácil de hacer con ella. Imagínate, tu mujer pensó que podríamos tener algo. Sonrió. ¡Qué idiota es! Tal vez lo sea, suspiró John. Pero es un ser humano. No puede. ¿Crees que? Cuando venga al mundo, dijo Amir patéticamente. Ya nada importará. Estaré en su trono y el mundo será gobernado por la tribu original que salió del gran huevo. Está loco, dijo John. Pero no entendía cómo Elizabeth podía salvarse ahora, pues el loco tenía una daga sobre ella. De repente, algo cambió a su alrededor. Era como un sonido retumbante. Silencioso, pero creciente, como si viniera de las profundidades de la tierra. La gran serpiente surge del olvido, gritó Amir, echando la cabeza hacia atrás. Un terremoto, exclamó Elizabeth. Y entonces todo se mezcló como en un monstruoso caleidoscopio. John se dio cuenta de que del techo empezaban a caer piedras. Una de ellas cayó directamente sobre la cabeza de Amir, que consiguió correr hacia Marianne. El hombre cayó al suelo, la daga se le cayó de las manos. John se dio cuenta de que en cualquier momento quedarían sepultados bajo las piedras. Y yacerían aquí quizá 200 años, hasta la próxima expedición arqueológica. Cogió la daga y cortó las ataduras de los brazos y las piernas de Elizabeth, la empujó hacia arriba y le gritó. ¡Corre! Se dio cuenta de que les habría resultado mucho más fácil dejar aquí a la lunática, pero... En lugar de eso, él y Marianne sacaron a Amir de la cueva a cuestas. Apenas se habían alejado un par de metros de él, la cavidad tras ellos se cerró bajo un ensordecedor desprendimiento de rocas. Todo el trío cayó sobre la hierba. John jadeaba de la emoción y del peso de Amir, que estaba inconsciente. Apenas se dio cuenta de que desde la selva salieron corriendo hacia ellos los que buscaban a los desaparecidos, pero, como se vio después, en la dirección equivocada. Los acontecimientos de las semanas siguientes se fundieron para John en un caleidoscopio abigarrado, ordenado, pero aún loco. La expedición tuvo que suspenderse por dos razones. En primer lugar, la cueva se derrumbó. Y los científicos dijeron que excavar hasta la ciudad ahora será posible, pero con la ayuda de la destrucción de parte de la montaña, y para esto y 100 años no obtendrá permiso. En segundo lugar y más importante, Amir se volvió loco. Marianne se vio obligada a asumir con urgencia la gestión de toda la empresa familiar. Elizabeth, después de pasar por el shock de casi ser sacrificada, rogó desesperadamente a John que la perdonara, pero... Él dijo que habría divorcio. Luego puso a su esposa en un avión y la envió a casa. No podía soportar verla más por aquí. Elizabeth, por otro lado, estaba feliz de dejar la India lo antes posible. Selena sufrió un gran shock. Pero afortunadamente, como demostraron los exámenes, su estado no empeoró. Y entonces John se atrevió a hablar con su madre. Le preguntó, bueno, ¿cómo, cuándo ir a casa? No quiero ir a casa, respondió Selena. Marianne me ofrece un trabajo en el museo local. Ella quiere dar allí parte de la colección de mi abuelo y mi padre. Voy a ser útil aquí. Mamá, dijo John. Pero somos... ¿familia? Entonces Selena le dijo a su hijo que así es como son familia. Ella dijo que lo perdonaba por su casi traición, pero... Ella sabe a ciencia cierta que tiene una oportunidad de hacer algo que la haga sentir realmente viva y necesitada. Dijo que no quería ser una carga para su hijo. Quien, por supuesto, querrá encontrar una nueva esposa. Después de todo, es un chico joven, tiene su propia vida. No te preocupes por mí, sonrió Selena. Aquí tendré un buen sueldo. Me las arreglaré. Y luego... Tal vez vuelva más tarde. Pero por ahora hay mucho trabajo. John tuvo que estar de acuerdo con su decisión. Y tampoco le gustó que Marianne,
aparentemente sintiéndose culpable delante de esta familia, le ofreciera una enorme suma de dinero. Ion se negó. ¿Por qué? Ya tenía bastante con lo que tenía, con lo que podía ganar. Y tampoco podía admitir ante ella que lo más triste era que se dio cuenta de que él y Marianne seguían siendo muy diferentes. No podían estar juntos. Ella no sentía nada por él en absoluto. Solo cuando el avión se elevó en el aire, trayéndole a casa, Ion se sintió un poco mejor.